Nuestras heridas se juntaron, la realidad, desde su historia y mi historia, porque si te lo platico, parece ser que las dos familias eran muy parecidas. Las parejas se escogen desde la herida. Desde la herida. ¿Sí? Un tema de, pues no, de tener cadenas, ¿no? De tener cárcel y no libertad. Si tú estás con una pareja y estás de cierta manera, la pareja también te define, sino como eres visto. Y va mucho el tema del desprecio. O sea, ni siquiera había ese tema de cómo vamos a hablar de nuestros puntos de encuentro, cómo vamos a hablar de la comunicación, cómo vamos a hablar de la sexualidad. Bienvenidos y bienvenidas al podcast Tu Ex Me Habló. Este es un lugar donde nos reunimos a hablar de esos ex que nos dolieron, lo que crecimos, lo que aprendimos y lo que vimos de nosotros allí en esa relación. Mi nombre es Carolina Ramírez y hoy me acompaña Analí. Bienvenida. Muchas gracias, Caro. Gracias por la invitación y pues aquí a sus órdenes. Bueno, y estamos preparadas para hablar del ex. Así es, ya lo pensamos y todo y ya estamos aquí. Y cuando decidiste, Analí, hablar de ese ex, Ajá. ¿qué sentiste? Porque pues acá nos vamos a exponer un poco, ¿no? ¿Qué sentiste? Mira, para mí ha sido como el caminar y el proceso de saberme cómo he crecido, cómo he aprendido en todo esto de conocerme, porque dicen muchas veces que estar en pareja es estar en terapia, y sí es cierto. Y sí es cierto, entonces fue como exponerme, como bien lo dices, Claro. para conocerme más y saber que hay creencias o cuestiones que pueden ir actualizándose. Claro, y acabas de decir algo importante, y es que estar en pareja es estar en terapia, Sí. porque amar es hacernos vulnerables. Y cuando nos hacemos vulnerables, pues nos abrimos. Y al abrirnos mostramos todas esas luces que tenemos, pero también las sombras o las cosas que no son tan chéveres. Entonces impactamos al otro desde ahí, pero el otro también nos impacta, es decir, nos impactamos mutuamente. Así que, Analí, si yo hablo con ese ex, Ajá. ¿sí?, de esa época, ¿qué me dice de la versión de ti? Me dice muchas cuestiones de mí, de una niña caprichosa, no una mujer, ¿no? Una víctima que nada más se fijaba en ella misma y lo que le pasaba o lo que no le pasaba, en la expectativa que tenía de un crecimiento en una familia que le decía cómo debería de haber sido, ¿no? O cómo era para ella. Pero nunca me puse a pensar en cuáles eran realmente mis creencias y cómo las quería actualizar, ¿no? Cómo fui quitándome en el rol de víctima y no saber, porque es una inconsciencia de tener esta victimez e ir así por la vida, pensando que te hacen cosas y que no eres responsable de ellas, ¿no? Entonces veía esa víctima, esa niña, él nos diría eso. Y es que entonces esa versión debe tener una raíz. Sí. Y hablemos entonces de esa raíz, Analí, que son las heridas, ¿no? Sí. Esos dolores del alma que se generan por experiencias de vida en la niñez, en la adolescencia, en la adultez, sobre todo en la niñez, en la adolescencia, porque en ese momento el cerebro es más vulnerable para que nos, digamos que entren las cosas directo. Ajá. Entonces ahí se van creando esos dolores y son como unos filtros, ¿no? Con los que vemos la vida, interpretamos a las personas, las situaciones y se generan unas creencias, como me decías ahorita, de lo que es inaceptable, de lo que es muy doloroso, de lo que no puede ser, o también las memorias emocionales que no pasan por la razón, sino que las sentimos en el cuerpo. A veces nos sentimos así, o sea, tengo miedo, pero no sé por qué. Así que esos dolores nos causan todo esto. Nosotros te hicimos el test de sistema de Analí y te salieron 3 heridas. Exacto. Insuficiencia, desamor, desprecio. Así ¿cierto? es. Insuficiencia como esa necesidad de dar la talla, de ser suficiente, ¿sí? De como estar al nivel, el desamor, necesidad de ser amado constantemente, ¿sí? De ser admirado, y desprecio, necesidad de ser apreciado y tratado como de primera categoría. Insuficiencia, desamor,
desprecio. Cuéntame las historias de esos dolores. Insuficiencia es como muy clara para mí por cómo crecí. Era una niña de 4 hermanos, la más chica, muy creativa, siempre con ganas de moverse, ser vista, ¿no? Ser admirada por sus padres en un sistema de padres pues tóxico, ¿no? Donde había alcohol, donde había sumisión. Entonces, desde ahí, obviamente, yo siempre estaba forzándome para ser vista. Y cuando en algún momento de la vida, en la adolescencia, fui bien vista, tal cual me gustó el rol. Entonces sentí yo, sin pensarlo, sin conocerlo, sentí que debería de haber sido ese como el patrón constante. Y me casé muy chica. Me casé a los 19 años, Uy, ¿no? claro. Y ya desde ahí fue como que ese rol tomarlo, sin cuestionármelo, sin preguntármelo. Claro. Así como que era un deber ser. Y me fui mucho en el tema del deber ser para ser suficiente, para dar la talla. Y me funcionó y se adaptó en mucho tiempo. Pero después, pues la vida, como yo lo digo, te pone en un banco, a lo mejor que no es tan cómodo, pero la vida se encarga de tumbar el banco. Claro. Y es ahí donde ves la vida de frente y dices, quiero seguir siendo esto, ¿qué tengo que ajustar? En el tema del desamor también es muy bien visto porque yo quería ser atendida y mucho tiempo lo fui, ¿no? Entre mis padres, pero no de la manera que yo necesitaba. Entonces, cuando se da el tema del ex, ¿no? Que empezamos como a crecer juntos, pues nuestras heridas se juntaron, la realidad, desde su historia y mi historia. Porque si te lo platico, parece ser que las dos familias eran muy parecidas. Entonces nos adecuamos muy bien. Hicimos lo que pudimos con la historia que traíamos y sin conciencia real, ¿no? Claro, normalmente. Y Exacto. Es que normalmente las parejas se escogen desde la herida. Desde la herida. ¿Sí? Entonces ahí fue la atracción de ustedes, las heridas, ¿sí? Hicieron que ustedes se unieran, se juntaran. Entonces hablemos un poco de cómo esas heridas se relacionaron ya en el vínculo con él, Analí. Exacto. La herida, por ejemplo, de la insuficiencia fue totalmente el que él quería ser suficiente. Y si yo te lo platico, como muchas amigas me lo han dicho, es tal cual, qué cansado para él, ¿no? Siempre estar dando, cuando yo sentía que ni pedía. Pero los dos estábamos corriendo en la insuficiencia, ¿no? Para ser suficientes y que funcionara, sin saberlo. Entonces, desde ahí, el desamor también en creencias muy mal encausadas ni habladas, fue como que siempre tengo que estar dispuesto, siempre le tengo que hablar, ¿no? Tiene que saber dónde estoy, pero ya era como un tema de, pues, ¿no? De tener cadenas, ¿no? De tener cárcel y no libertad, sin conocer que el amor es libertad y el amor es paz. Entonces, desde ahí totalmente fue distorsionado. Y con la prisa de la vida, ¿no? Cuando ya teníamos 2 niños, ¿no? Nosotros jóvenes, ¿no? El trabajo, la carrera, entonces era muy rápido, era muy volátil. Si tú me preguntas cómo fue tu matrimonio, cómo fue tu relación los primeros 7 años, no me acuerdo. Corríamos para donde sea y hacíamos lo que podíamos hacer. Crecimos mucho y la realidad es que también eso pesa, ¿no? Tantos años de matrimonio y de crecimiento y de apoyo mutuo. ¿Cuántos años fueron? Fueron 28 años. 28 años. Y los 7 primeros, ni idea. No, ni idea. O sea, en se automático. Te va la vida rápido, ¿no? Con los niños chicos corriendo de un lugar a otro, que la profesión, que los momentos de pareja totalmente, cómo nos comunicamos. O sea, ni siquiera había ese tema de cómo vamos a hablar de la comunicación, cómo vamos a hablar de la sexualidad, cómo vamos a hablar de nuestros puntos de encuentro. Era un deber ser de tenemos que ser padres, ¿no? Y salir adelante. Entonces fuimos aprendiendo y haciéndolo muy a nuestra manera, pero hubo un momento donde te digo que la vida, por medio de una infidelidad, me sentó y dije, en mi psique ya no está esto. Claro. ¿Cómo le hago? Y de verdad, o sea, si yo lo recuerdo,
era estar encima de una nube de decir, ¿qué siento? ¿Qué siento? O sea, ¿qué voy a hacer? ¿Qué está pasando? No lo entiendes porque no está en tu psique. De todo lo que yo pensé que podría ser mi ex y que no podría ser, ¿no? Claro. Pero fueron mis creencias. Fue cómo miré mi suficiente. Pues yo soy suficiente para él. Ajá. No puede ver a ninguna mujer más. Claro, eso debe haber dolido. Muchísimo. En toda la herida, no soy suficiente. Una infidelidad duele muchísimo ahí. Exactamente. Entonces, desde ahí es como empiezo a saber que no te define una pareja. Te define tu ser. Y yo traía esa creencia, ¿no? Si tú estás con una pareja y estás de cierta manera, la pareja también te define, sino como eres visto. Y va mucho el tema del desprecio, ¿no? Claro. Pero todo se conjunta y si lo analizas en el mapa del test de personalidad, lo entiendes. Pero en la vida y en la carrera de la vida, no te puedes sentar a decir, desde la conciencia es esto, ¿no? Y luego aparte platicarlo con otra persona, que es tu pareja. No, pues sí, se distorsiona muchísimo esto. Ojalá uno en esa época hubiera tenido este test de personalidad. Es que es como el mapa completo. Hablemos un poco acerca de las amenazas, Analí. Entonces, cuando nosotros tenemos estos filtros, que son las heridas, nos volvemos mucho más sensibles a ciertas situaciones o personas que nos detonan el estrés porque como que nos meten ese dedito en la herida. ¿Cierto? A ti te sale una amenaza que es la subestimación. Exacto. Antes de empezar el podcast te decía, todo te sale en medio, digamos que en azul. Esto normalmente pasa porque ya hemos trabajado, ¿no? Exacto. Ya hay un camino recorrido de vida o de desarrollo personal o pataditas de la vida deliciosas que nos dan. Así es. Y que nos hacen trabajar, entonces no te salen como en rojo en nivel alto. Sin embargo, en azul quiere decir que seguramente hay algunas situaciones, algunas personas, ¿sí? Que tú sientes de manera real o imaginaria, por los filtros de tu herida, ¿cierto? Que te pueden tratar como ser considerada de manera inferior o subvalorar. Entonces, cuéntame a partir de esta amenaza de la subestimación, ¿cómo la tocaba tu ex? Fíjate que es vaciado porque ahora que para venir a hacer el programa, pues salió esa amenaza. Sí. Yo no era consciente de ella porque en el primer test, como bien lo dices, todo estaba en alto. Insuficiencia, desamor, desprecio y rechazo. Claro. Ahorita hay algunas que ni aparecen, ¿no? O en medio o en bajo. Las amenazas, estaba mucho el tema de histrionismo, traición, ¿no? Y dependencia. Ahorita las he trabajado, pero la subestimación para mí fue, de hace una semana para acá, fue analizar, reflexionar por qué en este momento me siento así o está sucediendo esto. Pero la herida de la traición y el histrionismo, híjole, yo puedo cerrar los ojos e imaginarme totalmente en qué situaciones era. Yo le daba su herida y él ponía una amenaza y me daba. O sea, lo que quieres decir es que en esa época la traición, digamos como amenaza, sí estaba muy latente. Ay, y entonces si él comete infidelidad, ahí sí quedaste tú en la lona. Exacto. Insuficiente la amenaza traición en la lona, Analí. Exactamente. ¿Esa era la amenaza que el más te tocaba, traición? Yo creo que era traición y el tema de histrionismo, ¿no? También lo veo muy claro en nuestra historia porque él evadía. Entonces yo era obsesiva. ¿Él evadía de pronto indiferente a veces? No, yo obsesiva. Tú obsesiva. Yo todo lo tenemos que arreglar, todo lo tenemos que hablar, ¿no? O sea, yo me veo y sí digo qué cansado. Claro. Qué cansado, ¿no? Porque era muy obsesiva en arreglar las cosas, muy obsesiva. Y aparte en el tema de que acomodaba todo, o sea, le daba la justificación. Le daba la diplomacia de decir las cosas y él decía, qué bárbara, ¿cómo le das la vuelta? Ya no quiero, ¿no? Ya no quiero. Y yo, ¿cómo no? Lo tenemos que arreglar, lo tenemos que arreglar. Sí. Mucho desde una carencia donde en casa no se arreglaban las cosas ni se hablaba de nada. ¿No? Se te van haciendo sin querer ciertas creencias donde tú dices, no, yo no voy a ser así.
yo sí voy a hablar de los temas, pero no te das cuenta que te vas del otro lado. Y también del otro lado hay temas. En vez de conocerte y tener una justa dimensión, muy consciente. Claro. Pero pues la vida es proceso y hay que agarrar la vida como viene, ¿no? Una de las cosas que sí me doy cuenta es la parte responsable, ¿no?, que yo tengo, tanto para hacerme cargo de mí, pero tanto también de lo que sí hice, ¿no? De cómo sí fue obsesiva, de cómo sí fui debo de ser la mejor mamá, ¿no? O esto la mamá lo debe de hacer, sin cuestionarme cómo era la sensibilidad de mi hijo, cómo era la sensibilidad de la familia, ¿no?, de mi marido. Entonces, desde ahí era como, y ver cómo yo distorsioné desde no conocerme. Y eso para mí es responsabilizarte, ¿no? Hacerse cargo. Exacto. Entonces, Analí, él te amenazaba con ciertas cosas, metía ese dedito en la herida y lo que me estás diciendo, como que tu mayor estrategia, tu mayor rasgo de personalidad, la obsesividad. La obsesividad. El famoso control, Ajá. ¿sí?, o interno del mundo interior o externo, controlar las personas, las situaciones. Oye, y en la pareja esto sí que hace mella, ¿no? Porque el controlar el comportamiento del otro, los resultados del otro, todo lo que la otra persona haga, pues es demasiado agotador para la pareja, ¿cierto? Exacto. Entonces este rasgo de obsesividad, ya me has hablado de él, pero ¿qué crees que fue lo que más mella hizo en la relación? Pues yo creo que cansancio. Y sobre todo que yo me cansaba más pensando que era el camino, pero no lo era. O sea, es lo que te digo. Cuando no eres consciente y te sigues pensando que esa es la fórmula que le tiene que dar y no te das cuenta cómo está cansándote y cansando la relación, ¿no? Eso es lo que hoy yo puedo reflexionar de estas cuestiones, ¿no? El histrionismo que te decía. Yo era una mujer que me movía, pero ni siquiera paraba, no paraba para nada. Entonces siempre estaba enfrente, no me daba cuenta cómo mi histrionismo lastimaba a gente, en su insuficiencia, en sus sensibilidades, ¿no? Entonces a partir de ahí es cuando yo lo empiezo a trabajar y me quedo quieta. Qué difícil, ¿no? Qué difícil es actuar y hacerte cargo. Pero cuando actúas demasiado, cuando te mueves demasiado y lo que tienes que hacer es parar, es un tema. Analí, y voy a ir a lo siguiente, y de pronto esto puede causar para algunos como, ¿qué está diciendo Carolina? Y es cómo la obsesividad pudo haber puesto su gigante grano de arena en la infidelidad. Yo sé que la infidelidad, si bien es una decisión unilateral de uno de los miembros de la pareja, siempre he pensado que los dos lo logran. Sí. Cuando la gente llega a terapia, yo digo, bueno, ¿cómo lo lograron ambos? Entonces, él cometió la infidelidad, pero ¿cómo crees que este rasgo de personalidad tuyo ayudó a que haya llegado la infidelidad a tu pareja? Yo considero hasta el día de hoy, porque digo, la vida también te va mostrando, que muchas veces es como mermar más la insuficiencia del otro, ¿no? Yo siendo obsesiva, yo siendo histriónica, ¿no? Y él evadiendo en vez de comunicar, ¿no? Sí. Totalmente, obviamente, si hay otras personas que te pueden adular, ¿no? Y yo lo que hacía es ser obsesiva en arreglar, pues también, o sea, ¿cómo vas a encontrar al otro? Digo, no es justificar, pero son muchas cosas, ¿no? Y también es romper este encuadre de perfección, ¿no? O sea, por eso yo recuerdo tanto, no sé, en una entrevista con Efraín, que él decía tal cual, ¿no? Cuando tú piensas que tú, por ser la mejor persona, la mejor mamá o la mejor esposa, no te va a pasar, sí te va a pasar. Y sí es cierto, no tiene que ver mucho con si eres bien o eres mal, o estás haciendo muy bien o muy mal. Sencillamente por ser seres humanos te puede pasar, ¿no? Y ahí es donde rompo paradigmas y actualizo muchas creencias, que cuesta muchísimo, ¿no? Pero es donde yo contemplo la humanidad,
La humanidad de mis errores, de que a mí también me puede pasar y de que al otro le pasa, ¿no? Y si estamos en momentos de la vida diferentes en nuestras heridas, y si no las trabajamos y ni siquiera las conocemos, pues no sabes cómo te va a llevar la vida y cómo le vas a permitir a la vida, ¿no? Y no vas a actuar. No vas a ser actor de tu papel en la vida, sino que te vas a guiar por tus emociones, en vez de controlarlas y conocerlas, ¿no? Mira, que lo que estabas hablando ya nos lleva al tema de la interpersonalidad, ¿vale? ¿Cierto? Entonces, en la pareja, yo decía en algún episodio, somos tres, ¿cierto? Somos tres es porque es una persona con su personalidad, Sí. es el otro individuo con su personalidad y está la interpersonalidad de la pareja, ¿sí? Que es como si fuera la personalidad ya de la pareja en sí mismo. Y esto es muy interesante porque nuestros rasgos de personalidad, como tú decías, se vuelven amenaza a veces de la otra persona, ¿cierto? Y cuando la otra persona pues está amenazado, se protege. Exacto. Y saca sus rasgos de personalidad o sus estrategias para protegerse y de pronto también son tus amenazas. Y es un círculo vicioso. Y esto es un círculo vicioso, en automático, como lo decías, niños, a veces somos niños en la relación y no adultos en la relación, porque normalmente quien responde desde la herida es un niño, es un adolescente, no es el adulto. Exacto. Entonces, ¿cómo veías esa interpersonalidad en tu relación, Analí? Pues es que fueron muchas etapas y diferentes momentos, porque como te digo, nos casamos muy chicos, ¿no? Okay. Parecería que al principio jugábamos y se nos daban las cosas y la verdad es que sí fuimos avanzando, ¿no? Pero de repente eran roles establecidos que no nos cuestionábamos nosotros mismos. Y entonces era tienes que ser la ama de casa, cuando yo no me lo cuestioné. Yo era mujer laboral siempre y así me casé, ¿no? Y estar en el mundo ya como el deber ser, pues también lo tenía que aprender bien y tenía que hacerlo bien, pero no era lo que quería y no era yo, ¿no? No era en su totalidad, porque se dieron cosas muy bellísimas con mis hijos o con la familia, ¿no? Pero totalmente ahí sí es donde empiezas a cuestionarte o a reflexionar en qué momento se distorsiona la interpersonalidad, ¿no? Claro. Pues yo creo que desde el deber ser y los roles, él tiene que ser el proveedor, tú tienes que estar acá y entonces se desvincula. Cuando al principio, siendo juego de niños que nos casamos muy chavos, pues lo hacíamos mejor. La interpersonalidad era más unión y era más divertido y yo creo que era más libre. No se amenazaban tanto. No. ¿Cuáles eran los rasgos de personalidad de él, Analí? Yo creo que tenía mucho el tema de no ser suficiente, ¿no? Sí. Entonces, ¿también obsesivo? ¿Era obsesivo? Era obsesivo. Ajá. Era obsesivo totalmente y también con muchos parámetros de, pues sí, de la sociedad, del celo, ¿no? Del cuidar. De controlar también. De controlar, exacto. Pero el cuidar se volvió a controlar. Controlar. Entonces, lo que pasaba acá era una obsesiva, ¿sí? Con rasgos de personalidad obsesivo y él también controlador. Sí. Acá lo que explotó fueron dos controladores que además, si yo controlo al otro, lo vuelvo insuficiente, ¿sí? O desde su herida el otro cree, soy insuficiente, me están corrigiendo en todo, ¿sí? Me están diciendo cómo se hace todo. Entonces los dos se sentían insuficientes y la bomba acá fue la infidelidad. Sí, la bomba para mí de hacer un parteaguas totalmente sí, porque no estaba en mi psique, ¿no? Desde mis creencias pueden pasar muchos problemas entre él y yo, pero eso no. ¿Y quién me lo contó? ¿Cómo me lo conté? No sé. Eso no puede pasar en una relación porque ¿en qué pareja pasa eso? Y entré mucho al tema de aceptar lo inaceptable, ¿eh? O sea, muchísimo, porque sí es un tema, ¿no? Y en creencias, te mueve todo. Y muchas veces también en el tema de ser como la buena persona
y endeudar a gente cuando no te piden cosas. Porque yo veía potencialidad en la gente, hermanos, amistades, negocio, lo que sea, y yo decía, claro que sí se puede, claro que sí se puede. Y en vez de que la persona a lo mejor dijera, vamos a hacer un negocio conjunto, yo decía, no, podemos hacer esto, podemos hacer el otro. Y endeudaba sin querer a las personas. ¿No? Entonces, para mí fue como un tema de, ¿cómo pues, cómo no me di cuenta? No era mi intención, ¿no? Pero la vida te va llevando y llega un momento en que eres consciente, Claro. ¿no? Y tienes que hacerte cargo. Y entonces parar todo eso, ¿no? Ha sido también un tema. Quedarme quieta y conocer la paz. Bien. Pero acá hay un desenlace y es que con este ex, Ajá. que duramos 28 años, que se dio todo este tema, llegamos a un tema de infidelidad, ¿sí? Por muchas cosas, ¿no? La infidelidad pues es multicausal, sí, pero definitivamente los rasgos de personalidad influyen. Total. ¿Sí? Porque si yo me siento insuficiente, ya en una relación pues voy a buscar ser suficiente con otra persona. Exacto. Sí, es que ahí está el tema y ahí está el riesgo. Analí, toquemos más a fondo el tema de la infidelidad, porque yo sé que muchas de las personas que nos están viendo, pues les toca esto, porque si hay algo que ocurre mucho en las parejas, es este tema, aunque creamos que no. Entonces, cuéntame un poco cómo viviste la infidelidad. Como te decía, es como la actualización de creencias, ¿no? En mi psique estaba completamente que ese tema a mí no me iba a pasar, ¿no? Entonces me aventuro a saber mucho cómo sanarla o por qué sucedió o para qué sucedió, ¿no? Siempre como una interrogante. Entonces, en las redes, en las amistades, en el mundo, hay mucho tema de cuando eres víctima. O sea, la infidelidad se vive cuando te la hacen como si fueras una víctima, como si tú no hubieras hecho nada. Y eso era la parte, ¿no? Yo decía, yo también puedo ser infiel, pero yo no soy así. ¿Por qué lo voy a hacer, no? Pero es un dolor porque piensas que no te va a pasar. El tema de que me salió también, que trabajé mucho en el test de personalidad de ser obsesiva, me ayudó. Porque me jalé mucho a este mundo de las mujeres que habían sido infieles y que no lo contaban y que lo sufrían. Y mira que si se separaron, regresaron o no, no lo trabajaron. Y mucho se maneja en el tema de trauma. Sí, o sea, a mí me queda claro que uno de los segundos dolores más grandes después de que pierdes a un hijo es el tema del divorcio. ¿Por qué? Porque no lo trasciendes, no lo llevas allá en manera de sanarlo, de saber cuál es tu rol importante de responsabilidad, porque la pareja es de dos. Claro. Entonces siempre tuve que haber hecho algo. Yo en una de las veces que me senté con mi marido le dije, ¿qué pasó? ¿No? O sea, platícame en qué momento no me di cuenta, ¿no? Y obviamente él con la culpa decía, no, fui yo. Pero no me clarificó nada. Entonces supe que empecé como a indagar más cómo lo podía resolver yo. Y mucho de lo que está en las redes, en los medios, ¿no? Con las amistades, es la victimez. Y es, ahora sí, convertirte en el verdugo del otro, ¿no? Sí. Y no está padre porque, como tú dices, es un tema muy callado, pero es un tema que no se habla y se trasciende en forma de responsabilidad, ¿no? Claro. Entonces, desde ahí es más como saber qué rol tenías tú y qué sí hiciste tú para ello. Total, y es que cuando hay una infidelidad, yo sé que al principio, claro, uno se siente víctima, o la persona que sufre la infidelidad se siente víctima, y es que es muy dolorosa, Analí, porque se cae todo. Se cae el proyecto de vida, se cae también la identidad propia, pero ¿quién es la otra persona? Tú no reconoces a la otra persona. Entonces, como que, ¿quién es este extraño que tengo al frente que me hizo esto, que es inadmisible, no puede ser, no puede pasar? Entonces, al principio, claro, como es tan doloroso, te vuelves víctima, pero la palabra clave o la pregunta clave es, ¿cuál fue mi parte ahí? Yo sé que es muy doloroso,
cuando hemos sido, digamos, esa parte del otro lado, ¿no? Ser como la Caperucita a la que le fueron infiel, pero preguntarse, ¿realmente soy la Caperucita? Exactamente. ¿Y él es el lobo completamente? ¿O qué parte del lobo también tengo? Claro. ¿Qué hice? ¿Qué no hice? Por eso a mí este tema de la personalidad me encanta, porque la personalidad definitivamente sí hace parte de un tema de infidelidad. Sí puede hacer parte, en tu caso, lo que hablamos, la obsesividad puede hacer sentir al otro tan insuficiente, pero tan insuficiente, que ya no se siente bien acá y va a buscar la suficiencia en otro lado. O por ejemplo, en la dependencia uno se pierde tanto la identidad de quién es, que uno se va a buscar afuera quién es uno realmente. Entonces fíjate que cada uno de los rasgos puede, digamos que, poner un granito de arena en todo este tema de infidelidad, ¿sí? Que está tan demonizado hoy en día. Y el pobre también que es infiel, bueno, tampoco tan pobre, pero el que es infiel sufre mucho también. Exactamente. ¿Sí? Yo considero que es como el tema de verlo en la unicidad de la persona. ¿Por qué a mí me pasó esto y qué hice yo para que esto me sucediera? Y aparte, verlo en el mundo global de la monogamia o no, ¿no? O sea, los seres humanos hicieron esta parte y está bien y vivimos en relación y compartimos como un contrato, ¿no? O una negociación. Está bueno, pero ¿lo hablamos de verdad? Claro. O sea, ¿lo actualizas de verdad? ¿Eres honesto y vulnerable al decir, sí, me sigo sintiendo bien contigo? O me sigo sintiendo bien contigo, pero, o sea, me están haciendo ojitos por acá y esto me está gustando. O sea, con esa libertad de hablar de lo que sucedió. Yo la verdad, si en mi persona, en mi historia, me encantaría tener esa conversación con mi marido. Obviamente, desde también su proceso y sus tiempos, pues no le permite. Pero, o sea, es acatar qué sucedió, porque somos personas y somos personas reales, que nos pasa de todo, ¿no? Entonces, desde ahí, como yo elijo estar contigo, pero también me pasan cosas, ¿no? Y también me llaman la atención cuestiones con otras personas. No me lo tienes que decir todo, pero el vínculo es más humano y más cercano si hablamos honestamente, ¿no? Claro. Entonces, desde ahí yo me di cuenta que pude haber pertenecido, si no trabajo la traición, al grupo de mujeres despechadas, ¿no? O de estas las dolidas, ¿no? De estos que allá hasta vas a cantar y hacen grupos y hacen ambientes y desde ahí hay desahogo, ¿no? Pero también pude haberme quedado en la obsesión de un trauma. Entonces, ¿dónde tú te ves parada en este momento? Porque yo me he encontrado con amistades, en terapia, en lo que tú quieras, que son 10 años de la traición, la separación o la infidelidad, y siguen viviéndolo como si hoy estuviera pasando. Se la cargan todavía. Y está difícil porque ¿cómo te la vas cargando con otras personas? ¿Cómo la vas sufriendo en tu interior? ¿Y cómo no la vas trascendiendo a que es un aprendizaje de vida? En que no tienes que cambiar creencias, paradigmas, ¿no? Pero trascenderla, no cargarla. Entonces, esa es a mí la parte tan injusta, pero en nuestro mundo, en nuestro México, en nuestro Colombia, en nuestro Latinoamérica, estamos muy sumergidos en eso. Podemos ponernos siempre que yo fui la buenita, yo no fallé, yo soy buena persona, pero la sigo viviendo después de 10, 15 años como si fuera el primer día de la traición. Y entonces, ¿cuándo vas a trabajar la traición? Y la traición, ¿desde dónde viene? ¿No? Porque no debe de ser nueva. Entonces, ¿y cómo te está afectando en tu día a día? Y en tu salud, porque todo merma, ¿no? Esa es la parte que a mí, por ejemplo, sí lo siento diferente, ¿no? Porque yo no me siento víctima. Afortunadamente no lo veo como un trauma y veo más como el hombre y ser humano a mi marido. No lo veo ya, ni lo idealizo como yo lo idealicé, porque no me lo pidió, ¿no? Yo le hice cierto stand alto, ¿no? Y no lo vi más en su imperfección. Pero eso fue lo que yo hice y es mi responsabilidad.
Entonces ahora lo bajo y claro que mañana puede suceder. No me la compro de que ya no va a suceder, pero también me puede suceder a mí, ¿no? Entonces estamos en una igualdad y eso nos pone en una línea muy clara a ambos y más humana y más de cuidar tu relación y cuidar cómo va a ser tu vínculo. Ese es el plus que yo veo en mi relación y que a lo mejor él no lo toca tal con todas las definiciones y significados, pero en su actuar sí se le ve. Y con eso me quedo hoy, ¿no? Con eso me quedo. Mañana no sé cómo va a ser, ¿no? Pero estoy dispuesta a confrontarlo, ya no a callarlo, ¿no? Y a decir, a mí me está pasando esto, a mí no me pasa esto, a mí me gustaría esto, y ver qué sucede. Total, por eso dicen que las segundas partes no son buenas, pero a mí me está haciendo aprender muchísimo, ¿no? Y me está cambiando una vida muy monótona que llevaba o que yo me compré que así debería de ser. Claro, ¿no? Y yo sí pienso que las segundas partes pueden ser buenas, buenísimas, pero si los dos están conscientes y son nuevas versiones y si construyen la relación para que como consecuencia se dé la fidelidad. La fidelidad no es que tenga que estar porque sí. Alguna vez oí algo que puede ser un poco pesado, pero ¿quieres exclusividad sexual? Gánatela. Yo sé que suena durísimo, pero es verdad. Exactamente. Sí. ¿Quieres fidelidad y no haces nada por ti, ni para ser mejor persona, ni por la relación, para que haya una mejor relación? Y después estamos, ¿por qué pasó esto, no? ¿Por qué pasó esto? Venga y miramos por qué pasó esto. Exacto. Ahora, esto no justifica que quien haya sido infiel tomó esa decisión unilateral de ser infiel porque también pudo haber tomado otras decisiones, como terminar la relación, ¿sí? Exacto. O como mirar a los ojos a la otra persona y decirle, me gusta otra persona. Y me gusta porque en nuestra relación no hay sexo. ¿Sí? O hay mal sexo. Exacto. ¿Sí? O porque tú te convertiste en mi mamá. ¿Sí? O porque te convertiste en mi hija. También, esa pudiera ser otra opción, ¿no? Mirar a los ojos al otro, pero el que fue infiel, pues sí tiene un comportamiento cobarde de decir, mejor no miro a los ojos ni a mí ni a la relación y de manera unilateral tomo esta decisión. Entonces no estoy justificando el hecho de la infidelidad, pero sí sé que detrás de una infidelidad hay un iceberg completo. Yo de repente lo pienso y me voy al mundo profundo de lo que a mí me pasó y queriendo conocer cómo lo vivió él, ¿no? Porque eso no nos lo preguntamos, ¿no? ¿En qué momento? Porque de verdad, o sea, yo puedo ser no tan inteligente como para fijarme que estoy con alguien que me está dañando o qué le pasó en su humanidad, ¿no? Porque la otra parte también es cómo la vivió él, su error, ¿no? Y cómo lo superó o cómo lo está superando o qué no está diciendo, porque desgraciadamente muchas veces no se hacen grupos para ver los infieles, ¿no? ¿Qué hicieron? ¿Cómo la vivieron? O sea, ¿cómo fue quedarte sin familia? ¿Cómo fue quedarte sin casa? ¿Cómo fue que tu mundo cambió de un día a otro, no? ¿Y por un error o por qué? ¿No? ¿Qué hay más en el fondo? Y a mí se me hace tan interesante escuchar la voz del hombre o de la mujer infiel, que también está muy estereotipada en el tema de si eres mujer y eres infiel, eres mala, ¿no? Claro. O sea, como que el hombre siempre tiene que ser el infiel y no es cierto. Hasta me metí a ver estadísticas y han cambiado muchísimo, ¿no? Pero no se habla. Ese es el tema, yo creo que más preocupante, que no se habla para trascender lo que te está pasando, ¿no? Para trascender tu historia y el aprendizaje. Y sobre todo que ahorita cómo se están vinculando totalmente en tema de si ya no somos pareja o somos pareja, pero no te quiero para que seas la mamá de mis hijos o el papá de mis hijos. Entonces, ¿cómo? O sea, para mí fue muy nuevo, ¿no? De acuerdo. Me aventuré en todo eso, ¿eh? Sí, pero sí, definitivamente lo que sí sabemos es que después de una infidelidad hay sanación si quiero transformarme y aprender de ella. Sí, exactamente. Como amar es una decisión, sanarte considero yo que también es una decisión. Entonces, ¿dónde quieres poner el foco
¿no? De lo que te está sucediendo y cómo quieres estar en tu vida hoy. Es una decisión. Entonces, ya después de todo esto, se separan. Analí, ustedes vuelven. Así es. Y están juntos. Pero entonces quiero que me cuentes un poco en el momento en que te separas, la infidelidad te da la patada de la vida y se la da a él también, porque el infiel sufre muchísimo. ¿Sí? Esto no solamente es a quien le han sido infiel, que es, entre comillas, la víctima. Exacto. Sino los dos sufren. ¿Qué pasa en ese periodo en que están separados? ¿Sí? En ese inter son casi 3 años, donde cada quien ya se va como a su vida, ¿no? Y a hacer, pero la realidad es que nunca estuvimos totalmente incomunicados, ¿no? Este control o esta culpa o estas ganas de saber qué pasó, ¿no? Que fue mi caso, nos hizo de alguna manera en pro de los hijos, porque los hijos ya estaban grandes, ¿no? Como acercarnos, siempre como que buscar algo para saber del otro. Siempre fue así, ¿no? Y obviamente hubo su tonalidad de emociones, desde el enojo, desde la culpa, desde el arrepentimiento y todo apareció, ¿no? El enojo, híjole, de verdad, somos explosión, ¿no? Tanto él como yo, pero nos hizo aprender y tomar una justa dimensión de las emociones, ¿no? Para procesarlas, según en el pro de estar mejor. Nunca pensamos regresar. Siempre se dio como el tema después de, pues, ese vínculo que existía y que a pesar de que hubo muchas heridas y hubo muchos errores en ambos, pues también hubo cosas buenas, ¿no? Que pesan, pesan bastante. Por supuesto, pesan mucho. En mi persona fue como, ¿cómo decidir? ¿A qué darle peso? En mi emocionalidad de ser. Qué decisión tan difícil, Analí. Sí, claro. Lo fue, así es. Entonces, todo ese tiempo sí yo me aboqué mucho a conocerme, ¿no? Después de 28 años, conocer la parte soltera de mí, la parte libre de mí, la parte de mis miedos, porque te acostumbras tanto, ¿no? A dirigirte con otra persona, que yo te lo puedo decir, el manejar hacia otra ciudad, cuando yo manejaba siempre, qué miedo. Entiendo, qué miedo. perfecto. Ajá, entonces es confrontarte en muchas cosas y volver a ser tú, porque algún día lo fuiste. Entonces, no dejarlo de hacer, recuperarte después de todo. Los dos se encuentran nuevamente, cada uno se encuentra a sí mismo. Así es. Y ya después se unen. ¿Y cómo deciden volver? Decidimos volver, yo creo, en el tema de la vulnerabilidad. En mí sí había como ese vínculo y esas ganas de intentarlo. Y es mucho de la insuficiencia. Tiene que ser como muy luchado, ¿sabes? Claro. En el tema de decir, bueno, si hay una posibilidad, ¿por qué no vivirla? ¿Por qué no apostarle? Total, lo que puede salir mal ya lo conozco. Nos volvemos a separar y ya no pasa nada. Pero si lo podemos hacer diferente, ¿no? Era como esta voz tan esperanzadora de la insuficiencia, me queda claro, ¿no? De volverlo a intentar, de volver a luchar. Hoy ha sido, sí, bueno, ¿no? El regresar nos ha movido muchas cosas. Yo también me he sorprendido de otras, ¿no? Que no lo creía capaz y que sí lo ha hecho. Pero la realidad es que hoy sí tengo la creencia que en un momento se puede quebrar todo. Y antes no. Antes era para toda la vida. Exactamente. Se tiene que luchar y si ya vamos avanzando y si cosas hemos superado, pues ya como que carga, ¿no? Como que pesa. Y hoy no. Yo lo vivo más en el tema de hoy estamos bien, hoy me siento bien, adelante, ¿no? Hoy estoy poniendo mis límites claros, ¿no? Y de vivir mi dependencia emocional diferente, aprender de ella. Adelante, ¿no? Y cuando hay un tema, nos paramos en seco y nos comunicamos. Obviamente para mí es más fácil desde lo que me dedico y me conozco y desde mi proceso, pero para él está abierto y eso ya es totalmente diferente, ¿no? Sí, hace una gran ¿Él se diferencia. hizo el test? ¿Se lo ha hecho? Aún no. Analí, pero por favor hay que invitarlo a que lo haga. Y acá hagan el test de pareja. Así es. Sí, en este momento, que puede servir un montón. Yo la otra vez publicaba y decía, mire, debería ser obligatorio Sí, claro. en los cursos prematrimoniales hacer este test.
de pareja. Sí, la cuestión de, en esta etapa que estamos viviendo ahora, para mí es no cuidarlo y no dirigirlo, es soltar el control. Entonces, si él no lo entiende y no se adentra y no se hace responsable, yo no voy a ser quien lo lleve ya. Eso sí estoy muy, muy clara. Entonces me salva a mí. Creo que canso menos la relación y me salva a mí, ¿no? Y el otro se hace cargo. Totalmente, porque eres la esposa y no la mamá. Exactamente. Eso es muy importante, ¿no? Ubicarnos en el rol de cada uno. ¿Algo más que quisieras decir de toda esta historia, Analí? Pues, aprendizajes. Algo que para mí me ha quedado muy claro y escuchando los podcasts es la actualización de creencias, ¿no? El romper paradigmas que no todo se puede en la vida, claro que se puede. Mientras hay vida, hay oportunidad. No tiene que ser cansado, obviamente, pero sí conocido el conocerte, ¿no? El clarificarte, el verte hacia adentro y saber por qué te pasan las cosas. Y la raíz. Entonces, la actualización de creencias para mí me ha llevado sin querer, porque yo iba a conocer mi personalidad y un test de personalidad para hacerme cargo. Nunca pensé que caería tan profundamente en actualización de creencias. Y cuesta y me sigue costando. Entonces, como no echar a saco roto el tema de las creencias y siempre reflexionarlas, cuestionarnos, ¿no? Y estar más en uno mismo en ese tema. ¿Qué me dieron mis padres? ¿Qué creencias traigo? Agradecerlas, pero hoy no me sirven. Hoy tengo que hacer nuevas creencias y digo, el mundo así lo pide, ¿no? Estamos en una evolución constante y hoy el desarrollo humano y el autoconocimiento es parte de la canasta básica. Sí o sí, para lo que sea, relaciones, negocios, amistades, para estar en el mundo. Y a mí me encanta esta historia algo y es, a mí me preguntan en consulta, ¿se puede volver con un ex? Y mi respuesta es, claro que se puede, siempre y cuando el que vuelva o la pareja que vuelva sea diferente. Dos personas desde otro lugar, con otra versión, sí. Y eso fue lo que tú hiciste. Exactamente, y que te podría decir que es solo por hoy, ¿no? Muy tipo del alcohólico, solo por hoy, no sea mañana. Entonces, eso lo tengo clarísimo y creo que me hace vivir como más en mi aquí, en mi ahora, ¿no? Y más en paz conmigo misma. Total. Y a trabajar el control, Analí. Así es, así es. Muchísimas gracias, Analí, por haber estado con nosotros aquí en Tu Ex Me Habló. Gracias a ti, Cara, por invitarme y por ayudarme, aparte de mi proceso, porque todo sigue siendo proceso. También el exponerme, ¿no? Todo es un proceso, sí. Esta exposición, sí. Eres muy valiente. Bueno, y a ustedes, si les gustó, si tienen una persona al lado que les pueda servir este podcast porque estén viviendo algo en este momento con la pareja, pues compartan el episodio. Ya saben que nos encuentran en las redes sociales, en YouTube, en Instagram, en Spotify. Estamos como Tu Ex Me Habló. Nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao.